Bueno, continuando con el proceso de ejecución y la importancia de contar con sistemas de información. Los sistemas de información, básicamente lo que nos van a ayudar a nosotros, más allá de lo que ustedes vimos en la materia anterior a esta, que son los sistemas de información, como asignatura previa, la utilidad básicamente de los sistemas de información en este sentido es para detectar problemas. Digo, los sistemas de información nos tienen que generar, obviamente, las alertas, ¿sí? Cuando no se están cumpliendo determinadas cuestiones o no se está alcanzando determinados objetivos, ¿sí? Para poder intervenir y en tal caso ajustar. Los sistemas de información nos tienen que brindar digamos, las posibilidades de generarlo aquella información para la toma de decisiones, ¿sí? Pero, digamos, siempre teniendo en cuenta básicamente acerca de qué cuestiones vamos a querer estar informados. Cada gerencia funcional tendrá sus propias alertas, ¿sí? Pero básicamente yo necesito saber qué están haciendo mis clientes, qué están comprando, bueno, mis objetivos financieros, mi desempeño, mis ratios de rentabilidad, cómo están yendo. Digo, la única manera de poder hacer este seguimiento es con un sistema que nos provea las alertas suficientes y nos posibiliten aquellos que están tomando decisiones y pueden intervenir, bueno, en poder realizar las correcciones correspondientes o, en tal caso, ver los resultados esperados, cómo se están cumpliendo y reforzar aquellas cuestiones en las cuales nos está yendo muy bien. Digamos, en qué momento medirlo va a depender de lo que estamos midiendo. No hay digamos, una receta que te diga las ventas de todas las sucursales las tenés que tener resumidas por semana. Digamos, va a depender básicamente del grado de seguimiento que se le quiera hacer cada gerente o cada líder. Pero en líneas generales los reportes se pueden pedir quincenales, mensuales. Depende de lo que se esté midiendo, no vamos a estar midiendo la liquidez ni la rentabilidad todos los días. ¿Se entiende? Entonces depende de lo que uno quiera medir, va a ser la frecuencia con que la información va a estar disponible. Lo que sí tiene que estar siempre dispuesta, en el sentido de que si uno la necesita ya, el reporte tiene que estar posible de realizarse. Y por otro lado, digo, siempre uno tiene la dificultad en que a veces una mala decisión de un empleado o de alguien que está, cuando uno delega, a veces los resultados no son los esperados, entonces reuniones de seguimiento, ¿sí? Para poder ver lo que están haciendo quizás aquellos empleados que tienen poder de decisión, reuniones de seguimiento para poder evaluar y cómo están yendo las cosas, digamos, cómo están en el grado de cumplimiento, hace que no se esté controlando tan encima, digamos, por decir una cosa que queda, digamos, es molesta para el empleado, pero las reuniones de seguimiento te funcionan como control y no es que el empleado va a sentir que lo están controlando y le están cercenando su grado de libertad para decidir. Pero sí que son importantes, como que a veces una mala decisión puede hacernos perder dinero en ese sentido. Los sistemas de reconocimiento, diseño de reconocimiento, tienen que básicamente premiar el resultado, ¿sí? Un sistema de reconocimiento no puede premiar el trabajo que uno tiene que hacer normalmente, no se reconoce la función, sino el logro de resultados. Muchas veces hay que usar el ingenio para que los reconocimientos no sean solo monetarios, aunque básicamente los incentivos monetarios son los más importantes, pero a veces, o son los más centrales, ¿sí? La experticia del jefe tiene que estar en determinar o en saber con exactitud qué cosas motivan a sus subordinados, a sus empleados, y eso es fundamental a la hora de establecer reconocimientos. Obviamente los incentivos no monetarios como una posibilidad de un traslado, nombramiento, etcétera, etcétera, reconocimientos son importantes también. Ponerle metas altas
para personas funciona muchas veces en el sentido que son un reto y eso genera incentivos que no son monetarios y funcionan. La mayor dificultad es obviamente que no va a ser lo mismo alcanzar o no alcanzar, digo, no premiar las excepciones, digamos, no es lo mismo aquel que alcanza el resultado que aquel que no, y si termina cobrando un incentivo a aquel que no lo hizo, bueno, desmotiva a aquel que lo logró. Muchas veces los sistemas de incentivos generan como incentivos negativos en el sentido que generan mucha presión competitiva entre los empleados y a veces eso no es bueno. Produce inseguridad muchas veces de perder el empleo si no se logra el resultado y esas cuestiones son bastante delicadas y difíciles después de manejar. Cuando uno va a implementar una estrategia, ¿sí? O va a hacer la ejecución de una estrategia, el primer, digamos, no es una piedra en el camino, pero sí uno tiene que tener en cuenta la cultura de la organización. La cultura de la organización es básicamente la explicación de por qué las cosas se hacen de determinada manera. Son esas creencias y filosofías de por qué los negocios se hacen de determinada manera, se trata a los clientes de determinada manera, ¿sí? Y que no solo se predica, sino que también se practica. Entonces, la manera en que la organización lleva las relaciones con sus proveedores, con los sindicatos, con los empleados, con los accionistas, bueno, también eso hace a la cultura. Obviamente las culturas evolucionan muchas veces lentamente por razones obvias, digamos, porque muchas veces las culturas evolucionan, digamos, por el mundo globalizado y hace que las culturas tengan que evolucionar. Probablemente no evolucionen tan rápido, sino que lo hagan bastante más lentos, ¿sí? Obviamente las culturas no son estáticas, ¿sí? Y, digamos, hay muchas historias y anécdotas que forman, ¿sí? A la cultura de una organización. Digamos, las prácticas en el ambiente de trabajo y la identificación con los objetivos y misiones de la organización también genera una muy buena ejecución de la estrategia. Hay distintos tipos de cultura, ¿sí? La diferencia entre cada una de estas tres que ustedes ven en la filmina tiene que ver con el arraigo de las prácticas y las normas de conducta, ¿sí? Una cultura fuerte cohesiona, una cultura débil no cohesiona. Una cultura fuerte a veces es función de un montón de cuestiones, pero básicamente cuando tú un fundador fuerte o un gerente importante, que en definitiva establece los valores y principios, ¿sí? Y hace que la organización, ¿sí? Opere y trabaje de acuerdo, ¿sí? A esos valores y principios, teniendo en cuenta, ¿sí? Los tres elementos básicos, de que son los clientes, los empleados y los accionistas, que los tres elementos básicos se encuentren satisfechos, en estado de bienestar, por decirlo de alguna manera. Las culturas débiles básicamente no van a cohesionar. Una cultura débil normalmente genera que los empleados vean a la organización solamente como un lugar de trabajo y donde ganarse sustento, digamos, su fuente de ingresos, y no como un lugar donde va a desarrollar su vida profesional y se va a transformar o le va a ayudar a transformarse como persona y en su desarrollo como persona. Una cultura débil no va a cohesionar nunca, ¿sí? No la va a obstaculizar a la estrategia, pero tampoco la va a apoyar. Y las culturas poco saludables son aquellas prácticas que están medio arraigadas o que son prácticas no buenas dentro de una organización, que tienen que ver quizás
con que los gerentes forman determinados feudos o guetos y se mueven en ese sentido. Digamos, una mala práctica, una cultura poco saludable es aquella que quizás sea adversa al riesgo y no tome riesgos buenos, digamos, de cambio, de mejorar, de mejora, de cambiar la estrategia. Todas esas culturas poco saludables terminan debilitando el buen desempeño, digamos, si se premia al gerente que es un buen administrativo y no a un gerente que es creativo y que tiene empuje. Muchas veces las organizaciones así terminan debilitando el desempeño y ahí son prácticas, si se quiere, poco saludables o culturas poco saludables que están arraigadas y que después son difíciles de cambiar. Y obviamente el mayor desafío es, digamos, que, cuando la estrategia y la cultura entran en conflicto es complicado, no debería, ¿sí? La cultura tiene que acompañar la estrategia siempre, pero bueno, si hay partes que no apoyan, habrá que identificarlas, ¿sí? Hay que trabajar en que la estrategia sea compatible con aquellos valores que son intocables, obviamente para una organización. Normalmente cuando la cultura es fuerte y cohesiona, se acomoda bastante bien a las estrategias, no genera conflicto en líneas generales, pero bueno, habrá que buscar, ¿sí? Qué cuestiones, qué facetas de la cultura no apoya, hablar y convencer e intentar el cambio de esa cultura problemática en líneas generales, y tener actos simbólicos significa que básicamente lo que estamos haciendo no es cosmética, sino son cosas que van en serio y que en definitiva se van a mantener en el tiempo y van a ser sustentables y en ese sentido la idea de que perduren y perduren en el tiempo y en la vida organizacional.